Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza, un programa de la enseñanza de las profecías. Estamos hablando de los tiempos actuales, siglo XXI, y todo lo que está pasando tiene un conocimiento en la Biblia con respecto a lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Nada es por casualidad. La Biblia es la palabra de Dios y es la palabra profética que debemos conocer. Hoy hablaremos de los altares que debemos levantar ante Dios. Un altar es una invocación que hacemos al Dios de los cielos. Levantamos altares porque hay crisis. Las crisis pueden ser de diversas maneras o diversas circunstancias en la vida humana. Pueden ser crisis financieras, como ya se está viviendo, la crisis sanitarias, crisis en la familia, crisis en ciudades y naciones. Ante las crisis debemos nosotros levantar altares de adoración a Dios. Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza. Así es, sean todos bienvenidos. Y bueno, ya que estamos hablando de altares, el más importante es el altar a nuestro amado Dios en nuestro corazón. Debemos de levantar adoración y alabanza y gratitud por habernos enviado a su Hijo Santo y amado a rescatarnos de nuestros pecados, a pagar el precio tan increíble por nuestra salvación. Así que el único y verdadero altar debe ser a Dios, el único Dios, el Dios vivo y verdadero, que está en el cielo y que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos por medio de su sangre, a través de su sangre ser comprados por el precio de la sangre de Cristo y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Así que bienvenidos. Sí, bueno, las crisis nos hablan de oportunidades y en Jesucristo, en Dios, es el único en quien podemos ahora sí alcanzar nuestras metas y objetivos para anteponernos a la crisis. Y el Espíritu Santo es quien nos aconseja, es quien nos dice dónde irnos, qué toma de decisiones tomar, para que entonces podamos sobreponernos a la crisis. Y bueno, Dios siempre se manifiesta en crisis. Siempre que hubo crisis en Israel, en la Biblia, todos salieron adelante porque hicieron un altar, porque sacrificaron algo delante del Señor y Dios lo aceptó. Y entonces Dios los ayudó y salieron adelante. Ahora, el altar máximo a Dios es la cruz del Calvario, la vida de su Hijo muriendo por nosotros. Es un altar por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Es el altar de Dios. Es el altar de Dios. Dios puso el ejemplo del altar. El altar es una invocación. Él mismo envió cielo. A su Hijo y pagó el precio por nosotros. Sí, la sangre de Jesucristo. Para que ahora nosotros, a través de Cristo y de la sangre de Cristo, que es la que hace redención de pecados o perdón de pecados, podamos acercarnos a Dios el Padre. La sangre de Jesucristo habla. Habla por nosotros mismos para ser salvos. No hay mayor amor que el amor de Dios manifestado a través del derramamiento de la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que clamar a la sangre de Cristo todos los días. Es un altar de alabanza y de adoración que hoy podemos tener ante el Dios que nos ama. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Aquí en la tierra hay problemas, en el cielo no hay problemas. Los problemas son para este planeta porque hay un enemigo del planeta, hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de la humanidad. Es la serpiente que engañó a Eva. Se le conoce como el diablo o Satanás. Su obra es destructiva. Trata el diablo de engañar y que las personas caigan en el pecado. El primer altar que conocemos en el registro de la Biblia es el altar que levantó Noé. Noé levantó un altar después del juicio de Dios. El juicio del diluvio universal había ya azotado el mundo y entonces Dios salvó a Noé y toda su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Así que Dios es Dios de salvación.
El arca que construyó Noé no es más que la representación de el cuerpo de Jesucristo, quien nos salva. Solamente en Jesucristo puede haber salvación para tener la vida eterna. Así que Dios pone el ejemplo desde el inicio. Cuando hay juicio, cuando hay crisis, hay que levantar un altar, y esto fue lo que hizo Noé. Pero, ¿cuál es la causa por la cual vino el juicio? La causa está en el ser humano, no está en Dios, está en nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Por el pecado. La tierra responde al comportamiento de nosotros. Así es, sí. Si estamos en obediencia a las instrucciones de la palabra de Dios, la tierra nos bendice. Sí. Es la tierra quien da el fruto para que nos alimentemos. Pero si hay pecado del hombre, si hay rebelión a la palabra de Dios, la tierra deja de dar el fruto al hombre. Son leyes establecidas por Dios. Podemos leer en Génesis capítulo 6, allí la Biblia habla de cómo estaba la humanidad en los tiempos La maldad de Noé. los hombres. Era la maldad de los hombres en la tierra. Así que leamos donde está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. La vida del hombre era la eternidad, pero debido al pecado, Dios limitó la vida del ser humano a 120 años en los tiempos de Noé. Eran los tiempos cuando la humanidad estaba extendiéndose en el planeta Tierra, pero dice la Biblia que se corrompió, versículo 11. El 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Son parecidos los tiempos a los actuales. Cuánta corrupción estamos viendo en personas que toman decisiones para una nación. Sí, así es. Personas que toman decisiones con respecto a las finanzas. Estamos viendo la corrupción. Terrible. Y la violencia. Son tiempos Aquí parecidos. también en el 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea que el diablo había trabajado fuertemente en la generación de Noé. Los había contaminado. Por eso los pensamientos eran de continuo a la maldad al prójimo. ¿A cómo está hoy? Sí, muy parecidos a los tiempos de hoy. O sea, se vuelve a Jesucristo repetir. dijo que serían parecidos vuelve a los repetir, tiempos. sí. Es la profecía dada por Jesucristo. Él dijo, los días últimos, los días antes de la venida de Cristo serán como los días de Noé. Por eso estamos leyendo acerca de estos días. El versículo 12 y 13 dice la Escritura. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que esta es la causa del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? El diluvio Dios lo envió debido al pecado de toda la humanidad. A la maldad y la corrupción del hombre. Por la corrupción y la violencia. Corrupción y violencia, juicio de Dios. Entraron en una crisis. Así que o sea, siempre había la que corrupción, pasar. la violencia, el pecado, la maldad trae juicio. Sí, son parecidos los tiempos de ahora, cuando estamos viendo las noticias de lo que está pasando en algunas naciones, por ejemplo en España, como hay un volcán que ya rebasó todos los pensamientos
de las personas expertas en volcanes y ya no pueden determinar qué va a suceder con ese volcán. Ya van más de 24 días. Ya van casi el mes. Sí, entonces ya no pueden ellos decir nada, no pueden poner un pronóstico en su sabiduría humana. La Biblia dice que en los últimos tiempos la sabiduría del hombre se trastornaría. Son los tiempos de hoy. Por eso los científicos no pueden conocer nada de lo que está aconteciendo y que las noticias dan cuenta en el mundo de lo natural. Llega un momento en que son impotentes ya y no pueden decir nada de lo que está ocurriendo y mucho menos de lo que va a ocurrir en el futuro. La Biblia dice que Dios enloquecería la sabiduría humana, porque el hombre debe caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del hombre. Así que Dios está en control en todo lo que está pasando. Estamos en la generación del siglo XXI. Y debemos aprender a caminar con el Espíritu Santo leyendo las profecías que son para el hoy y que nos alumbra para en hoy el y mañana. en el amén. Sí, allí tenemos estas imágenes que son tremendas al estar viendo cómo en una isla muy poblada está siendo afectada. Pero vemos en las noticias que las personas no claman a Dios, no levantan un altar a Dios. Están viendo la situación crítica de sus vidas, de sus familias, de sus propiedades y no invocan el nombre de Dios. A través de ese volcán está hablando. Claro, Dios habla por medio de la naturaleza. Dios habla por el fuego, Dios habla por el aire, Dios habla por la tierra, Dios habla por todos los elementos de la naturaleza, por los huracanes, las inundaciones, los temblores. Dios está hablando, pero las personas, en lugar de buscar a Dios, están ellos buscando la solución en el ser humano. No lo encontrarán allí. Este es un tiempo de levantar altar a Dios, el único que puede ayudarnos en cualquier crisis económica, crisis familiar, crisis de salud, cualquier tipo de crisis en una ciudad y en una nación. Por eso la primera persona que aprendió la lección, creo yo, fue Noé, y fue precisamente Noé, después del diluvio, que levantó el primer altar a Dios. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice la Escritura que Noé levantó un altar. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dios se agradó de lo que hizo Noé. Noé levantó un altar de alabanza y de adoración al Dios de los cielos, y la Biblia dice que Dios se agradó de este altar. Vemos que siempre, Génesis 8, vemos 21 que siempre al en los 22. altares le ofrecen algo a Dios. Sí. En este caso, Noé le ofreció animales limpios y toda ave limpia. Sí, ya allí el Espíritu Santo estaba dando a entender acerca de la sustitución. Sí, o sea, el sacrificio de Cristo. Cómo sustituir a una persona en su maldad, llena de pecado, y que debe recibir juicio de muerte. Porque, bueno, si Noé para que sacrificó, ya no tenga que pasar por la muerte. Si Noé sacrificó estos pecados, estos animales, se infiere entonces que hubo derramamiento de sangre de estos animales. Sí, esto ya miraba hacia adelante al Cordero de Dios. El Cordero de Dios era precisamente el Cordero que manda Dios para sustituirnos a nosotros los seres humanos. Necesitábamos morir por nuestro pecado, pero el Cordero de Dios tomó nuestro lugar. Así que en el altar hay un animal que se pone allí. Aquí la Biblia dice un animal limpio. Era el primer sacrificio que tenía que hacerse, porque Dios dijo en Levítico 17, podemos leer, que Dios dio la sangre. La sangre fue dada por Dios para hacer expiación de los pecados. Levítico 17, 23, allí Dios habla por medio de la sangre
es la sangre que tenía que derramarse. La sangre es vida. Donde hay vida, cancela la muerte. Y Dios dio la sangre en vida, o que fluyera la vida, para ir anulando la muerte. Por eso, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Dios estableció todo esto desde el principio. El sacrificio hablaba ya de lo que vendría al futuro, que sería el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que los sacrificios a animales fueron instituidos desde el principio para que se librara toda crisis, todo juicio de Dios. Porque dice 17, el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sí, así que Dios está en control. Dios estableció todas las leyes necesarias para la vida en la tierra. Y por eso también Dios creó la tierra y creó al ser humano. Que nosotros no debemos tomar sangre. Por lo Sí, mismo. no se debe tomar sangre, porque la sangre es vida. Así que todo ello está en la Biblia. Génesis 8, 21 al 22, dice la Escritura que Dios se agradó del altar que hizo Noé. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí está lo que Dios decretó. Fue un decreto universal. Fue un decreto para todas las generaciones que vendrían al futuro. Quiere decir que Noé hizo un altar de bendición a toda la humanidad. Así es. Porque Dios estableció este decreto que mientras la tierra existiera, mientras la tierra estuviera dando vueltas alrededor del sol, eso está en el versículo 22. Dios dijo, no cesarán la sementera y la siega. De otra manera, no cesará el otoño ni el verano. No cesará la siembra y la cosecha. Sí. Sementera tiene que ver con la semilla y el lugar de siembra de la semilla. Y la siega, el recoger el fruto, la cosecha. Dios establece desde el tiempo de Adán y Eva la disposición de la comida. Aquí, después del diluvio, estamos viendo a Dios atender a la humanidad. No les va a faltar comida. Mientras la tierra esté en la posición que Dios la puso, no va a faltar comida, no va a faltar alimento en el planeta Tierra. El problema de la escasez de alimento que hoy estamos viendo en este siglo XXI no es porque haya falta de semilla o de alimentación al ser humano. Lo que existe son los problemas que tuvieron en los tiempos de Noé. La corrupción del hombre, la injusticia del hombre, el acaparamiento del alimento que algunos están teniendo en perjuicio de la gran mayoría de la humanidad. Por eso Dios está enviando ya a Jesucristo. Pronto regresa Jesucristo a la tierra con el propósito de hacer justicia, porque el ser humano, los que están gobernando en sus países, no pueden establecer un orden de justicia, porque la corrupción es grande en cada nación, la injusticia es grande en cada nación. Así que vendrá Jesucristo a reinar sobre todas las naciones del planeta Tierra, estableciendo un reino de justicia a favor de los pobres. Todo esto está registrado en la Biblia.
La Biblia enseña de que nunca va a faltar la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Por eso todos los días hay un día, hay una noche, vemos salir el sol, vemos ocultarse el sol, salir la luna. Vemos salir la luna, hay que dormir, la noche es para dormir, el día es para ir a trabajar, la noche es el tiempo de reponer fuerzas, energías para otro día de trabajo. Llegan las temporadas, las estaciones, llega el tiempo del verano, el tiempo del otoño, llega el invierno, llega la primavera. Así que Dios estableció todo ello. Nunca va a faltar el día y la noche, dijo Dios. Siempre hay bendición al ser humano porque Dios trabaja en la noche a favor del cuerpo humano. Dios está reparando células dañadas del cuerpo humano. Dios está trabajando con las neuronas. Dios está trabajando con el cerebro, con todo órgano interno del cuerpo. Dios es bueno, por eso tenemos que orar antes de dormir y darle gracias a Dios. Levantar un altar de adoración en la noche antes de descansar, porque Dios va a trabajar. Mientras el ser humano descansa, Dios trabaja a favor del ser humano, porque Dios ama a toda su creación, al ser humano. Sí, por eso en la Biblia se enseña que realmente para buscar a Dios también es las primeras horas de la madrugada. Cuando tú te levantas, debes levantarte temprano para buscar a Dios. Vemos también que David expresó, ¿no?, en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Sí? Mi alma tiene sed de ti y mi corazón, Señor, te anhela. Así que es el corazón de un verdadero hijo de Dios y de un adorador que no importa que esté cansado, se levanta temprano para poder hacer un altar a Dios desde principios del día, en las primeras horas de la mañana, cuando todavía está oscuro. También la Biblia enseña que Jesús oraba al Padre cuando estaba aquí en la tierra. Sí, los altares deben ser al inicio del día y al término del día para entrar a la noche. Exacto. Porque en la noche se mueven espíritus de las tinieblas. Y si tuvimos algún error, cometimos alguna falta, algún pecado, nos equivocamos, hicimos algo mal, pues pedir perdón. Por eso también el altar en la noche, antes de dormir. Así que podemos caminar con Dios bajo protección. El Salmo 91 es un salmo que siempre debemos estar declarando en casa, en familia, porque Él es el que nos protege. El Salmo de la protección. Es el Salmo de la protección. Sí. Y hay muchos salmos más. Sí. Así que debemos estar declarando la palabra. Dice Génesis capítulo 9 que Dios bendijo nuevamente a la humanidad. Hijos. Dios había bendecido primero a Adán y Eva y Dios le dijo a Adán y Eva, fructifíquense, tengan hijos porque hay que poblar la tierra. Pero llegó el diluvio y terminó la población. Entonces solamente quedó Noé, su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. Entonces Dios volvió a declarar la bendición de la reproducción del ser humano en la tierra y esto fue lo que dijo Dios a Noé. ¿Dónde? 9 del 1 al 4. Del 1 al 4. Léelo, José David. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí tenemos entonces nuevamente las promesas de Dios para la humanidad a través de la familia de Noé. La Biblia dice que de los hijos de Noé
se formaron todas las naciones del planeta Tierra. Allí en Génesis capítulo 9, versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la tierra. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 32, allí habla que se esparcieron las naciones del planeta Tierra. Y estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias y sus naciones, y de eso se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Así que todas las naciones que hoy podemos conocer vienen de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Todo ello está en la Biblia y tenemos que estudiar sobre ello. Cuando terminó el diluvio y tuvo que ya descender del arca Noé y toda su familia, Dios había ya quitado el agua. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 8, versículos del 2 al 4. Es necesario saber en qué época fue que Dios dijo, hasta aquí el juicio. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dios tiene su propio calendario, el calendario de Dios. En el calendario de Dios, su calendario comienza en el primer mes que tiene que ver con la primavera. Así que para nuestro calendario representaría marzo-abril. Aquí tenemos imágenes del calendario de Dios. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios terminó el diluvio fue en el séptimo mes. El séptimo mes es el mes de Tishri en el calendario de Dios y corresponde a la estación del otoño. ¿Cuándo terminó el juicio de Dios? En el otoño. Por eso más adelante Dios estableció que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo una vez al año, presentando la ofrenda delante de Dios. Ese día era el día más importante para el pueblo de Israel, porque el trabajo del sumo sacerdote dependía el año que comenzaba, el año agrícola, sí, el año de bendición o de maldición, de prosperidad o de maldición, o de cielos cerrados. Así en maldición. Por eso era importante. Aquí termina el juicio de Dios en los tiempos de Noé y Dios establece entonces un nuevo tiempo. ¿En qué temporada fue el nuevo tiempo de esperanza para toda la humanidad a partir de la familia de Noé? En el otoño. Y quiero decirles, amigo, amiga, que nos están viendo, que actualmente estamos en otoño. Estamos en un otoño. El otoño que está transcurriendo termina hasta diciembre de nuestro año. Así que estamos en el mejor tiempo de Dios. Dios está esperando que se levante un altar como lo levantó Noé. Es olor grato delante de Dios. El que busca a Dios en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, Dios atiende rápidamente a esa persona, a esa familia. Por eso son importantes los altares que debemos levantar en tiempos de crisis. En Levítico capítulo 23 dice la Escritura que Dios estableció la fiesta de gozo, de alegría. Era la fiesta de la cosecha. Había abundancia de cosecha. Todo lo que se cosechó en el verano ahora era una ofrenda a Dios. Y Dios estableció 7 días de ofrendas, 7 días de alegría y de gozo, 7 días para presentar la cosecha del verano en el altar de Dios. Y se le llamó la fiesta de tabernáculos. Levítico capítulo 23, versículos del 37 al 39.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. 7 días de alegría, 7 días de gozo, donde hay comida abundante, siempre hay alegría, hay gozo. Pero cuando es todo lo contrario y en lugar de abundancia hay escasez, en lugar de ver grandes provisiones en la mesa de una familia, vemos de que no tienen para comer, entonces no puede haber alegría en una casa en necesidad. Por eso Dios es Dios de gozo y de alegría, y estableció el otoño para proveer todo lo que Dios ha dispuesto a la humanidad. El altar que levantó Noé es significativo para todas las generaciones de la tierra. Y Dios dijo, por eso decretó, mientras siga establecida la tierra como Dios la puso, nunca faltará la sementera y la siega, nunca faltará la siembra y la cosecha. Otoño es tiempo de sembrar. Dios da la semilla para que en otoño se siembre y siempre haya fruto para comer. Así que Dios es el Dios de la comida. Dice Deuteronomio 16, de los versículos 16 al 17, que toda persona agradecida a Dios, como fue Noé. Noé fue un hombre agradecido, levantó un altar. El altar es una mesa que se pone donde presentamos el fruto de la tierra, donde presentamos el sacrificio, presentamos lo que Dios nos ha dado. En el caso de Noé fue un animal limpio para que Dios viera que estaban arrepentidos de todo pecado y que estaban considerando la fuente de su bendición a Dios. Ya no iban a depender de nadie más que de Dios. Por eso el altar es importante. Aquí en Deuteronomio Dios estableció esa ley, y Dios dijo en esta ley, van a celebrar mis fiestas, ya sea en primavera o en otoño, pero tienen que presentarse con sus ofrendas. ¿En qué número? 16, 16. 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición de Jehová tu Dios. Una persona no puede presentar una ofrenda si no tiene trabajo. Una persona si no tiene dinero, ¿cómo ofrendar a Dios? Por eso lo primero es lo primero. Dios da el trabajo, del trabajo viene el salario, para que tengan para ofrendar del salario. Todo lo establece Dios, es el ciclo económico de Dios. Por eso cuando hay desempleo, hay que acudir a Dios, hay que levantar un altar de alabanza y de adoración a Dios y pedirle a Dios. El que pide recibe. Señor, no tengo trabajo. Señor, yo quiero servirte, quiero que me ayude, Señor, para alimentar a mi familia. Concédeme un trabajo, el trabajo vendrá, el dinero vendrá, pero ahora la ofrenda. ¿Dónde está la ofrenda si ya Dios te ayudó? Exacto. Dios te dio el trabajo, Dios te bendijo. Entonces, ¿dónde está? Es lo que dice, aquí dice Deuteronomio también, 16. Aquí dice Deuteronomio 16, 15.
7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Así que aquí tenemos lo que Dios estableció para bendición de la familia. Sí. Tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que agradecer, por eso el diezmo y la ofrenda son significativos para la adoración, para la alabanza a Dios. Son cosas santísimas que tenemos que presentar en el altar para que haya siempre comida en la casa y protección del diablo, porque el diablo es astuto y quiere robar lo que Dios nos da. El diablo en su astucia también estableció en otoño fiestas. Por eso tenemos que entender todo lo que está pasando en otoño. Estamos en tiempos donde empiezan a manifestarse algunos pensamientos en cuanto a fiestas paganas que nada tienen que ver con la bendición de Dios, sino todo lo contrario. Esas fiestas paganas llevarán a la ruina a muchas familias. Las personas no se dan cuenta porque no conocen a Dios, no conocen la Biblia, no conocen lo que Dios determinó en verdad. Solamente están llenas de la mentira que el enemigo ha puesto en sus mentes. Por ejemplo, las celebraciones, por eso las celebraciones de Halloween, los días de muerto, pues eso está dicho, son de muerte, son paganas, no tienen nada que ver con Dios. Por eso Dios nos da una alerta en cuanto a las fiestas que el enemigo ha puesto en el engaño. Halloween, Hanal Pishan, que tiene que ver con las tradiciones y costumbres de los mayas. De los muertos. Hoy esa costumbre se ha centralizado en el Día de Muertos, sí. Una fiesta religiosa creyendo que los muertos van a bendecir a la familia. Recordemos, Jesucristo vino a rescatarnos del miedo a los muertos, del miedo a la muerte. El que llama a la muerte, por ejemplo, un altar, ¿qué es un altar? Es una invocación a Dios. Pero si el altar se invoca a los muertos, son los muertos que aparecerán. No quiere decir que el muerto va a regresar, no, los demonios que sustituirán a esa persona que murió y engañarán. Son espíritus de engaño y de mentira. Todo ello tiene que ver con el espiritismo o con la consulta con los muertos. Hay tradiciones, hay ciertas creencias en todo ello. Es el gran engaño del diablo. Y todo esto viene de tradiciones. Por eso no es casualidad que de pronto haya una cercanía entre las fechas del Halloween y el Día de Muertos. El Día de Muertos toma todo lo que hoy conocemos como el pan de muertos y todas estas cosas que se manejan en estas fechas de esta celebración maya llamada Hanal Pishan. ¿De dónde viene todo esto? Su origen está precisamente en Babilonia. En Babilonia, después que Noé levantó el altar a Dios, la semilla, siempre la semilla. Recordemos que de una sola sangre se hizo toda la generación de la humanidad, todo el linaje de los hombres. Pero esa semilla que trajo las consecuencias de la maldad en Adán, porque en Adán todos morimos. Sí. Así que la naturaleza caída de Adán está en nosotros y se volvió a levantar esa naturaleza después de Noé. Después de Noé. Y vemos cómo se levantó en un hombre llamado Nimrod, descendiente de Noé. Aquí tenemos entonces lo que la Biblia habla, Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que se unieron en la maldad para rebelarse contra Dios. No querían que Dios gobernara la tierra, gobernara la humanidad. Ellos quisieron ser independientes de Dios. Se creyeron Dios. Fue el engaño de la serpiente a Eva, serás como Dios. Así que en Babel, la torre de Babel, fue esa torre de la ignominia donde el hombre se apartó de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Confundió el lenguaje, siguiendo sus propios caminos, haciendo su propio Dios, él haciendo todo muy aparte de Dios. Veamos cómo fue, sí, quisieron hacer lo suyo. Sí. Ahora ya caminaban en el pensamiento del engaño del diablo. El diablo, la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva. ¿Cómo ha engañado desde los tiempos antiguos? Desde Nimrod, desde Babilonia. Y estamos viendo las consecuencias al tiempo de hoy. Vamos a presentar un cuadro donde habla de culturas, muchas culturas que se han levantado en los tiempos a través de las generaciones. Tenemos los druidas. Los druidas era una casta sacerdotal, sacerdotes que precisamente estaban invocando a poderes extraños, poderes ocultos, y su deidad máxima era la muerte. Ellos adoraban la muerte, por eso el Halloween de allí viene, la adoración a la muerte. Y estos druidas formaban parte de toda esa cultura que se desarrolló en Europa, en el centro de Europa, como fueron precisamente los celtas. Y de allí surgen otras culturas, los cananitas, los olmecas acá en México, los mayas, los aztecas, porque son culturas muy conocidas de nosotros. Nosotros hemos nacido en México y sabemos de estas culturas, pero todas estas culturas adoraban la serpiente antigua. La serpiente era la deidad máxima de todos ellos. Por ejemplo, los mayas adoraban a Kukulcán. Kukulcán era la serpiente y precisamente habían fechas precisas de celebración, como eran el equinoccio de primavera, los equinoccios. Y los equinoccios. Equinoccios cuando comenzaba la primavera o comenzaba el otoño. Eran las dos fiestas que Dios estableció, primavera, otoño, y el diablo estableciendo sus propias fiestas, o sea, ahí engañando. Ahí vemos en el equinoccio de primavera cómo en la pirámide desciende el sol y va formando la serpiente. Sí, el reflejo del sol en las escalinatas de la pirámide de Chichén Itzá, vemos cómo se forma el sol, sí, al irse ocultando, va sombreando esta imagen y termina con la cabeza de la serpiente. Así es. El pie de la pirámide es la serpiente y viene de arriba hacia abajo. Esto no debe ser novedad para nosotros los cristianos, porque la Biblia dice para nosotros que conocemos de las Escrituras que la lucha, la batalla que libramos es contra regiones celestiales, es contra principados y potestades en los cielos, en las regiones celestiales. Esta serpiente está descendiendo de las regiones celestiales a la tierra. Quiere decir que hay un dominio del segundo cielo, que es la región celestial, donde está habitando el diablo con sus demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todo ello está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Allí habla de la armadura de Dios para los que creemos en Jesucristo. Y aquí el diablo está mostrando que desciende del segundo cielo a la tierra para ayudar
a aquellos que adoran a la serpiente, porque cada pirámide era un templo de adoración. Habían mesas de sacrificio. En la parte de arriba había una mesa donde sacrificaban a personas, doncellas. Así que el diablo descendía. Estas imágenes son tremendas, que nos recuerda todo lo que sucedió en los tiempos antiguos. Así que todo esto es parte de la historia, es parte de la obra que ha hecho el diablo. Aquí vemos un altar de sacrificio en la parte alta de la pirámide. Allí ponían la mesa de sacrificio. El diablo es un imitador. Dios estableció el altar del sacrificio en un animal sustituto, no en un ser humano. El único sacrificio del ser humano que Dios ha aceptado es el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo, pero no de ningún ser humano. Así que el diablo corrompió las mentes de estas culturas para sacrificar a seres humanos y derramar sangre. Y esa sangre es la que habla, por eso tanta maldición. Según la historia, dicen que los mayas se establecieron y después se fueron y no se explican por qué razón abandonaron un lugar. Así como llegaron, se fueron, pero no saben por qué se fueron. La maldición había llegado, la sequía, cielos cerrados, no había comida. Entonces ellos, desesperados, hacían más sacrificios, creyendo que el sacrificio iba a tocar el corazón de sus dioses, iba a abrir los cielos, iba a traer la cosecha. Era el gran engaño del diablo, por esos sacrificios más sacrificios, y no había respuesta de sus propios dioses. Todo esto es historia, y por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de la verdad. Cristo vino a alumbrar el camino a el cielo y no caer en todo lo que se vivió en el pasado. Así que todas estas fiestas de imitación, el diablo las estableció en el otoño. Sí. Otoño es una fecha donde debemos estar en alerta, siempre alabando y adorando a Dios. Por eso, en la mañana adoremos a Dios, levantemos un altar de alabanza, en la tarde antes de dormir también, a mediodía también, en todo lugar y en todo momento, démosle gracias a Dios. El Señor quiere que nosotros estemos siempre en sus bendiciones. Por eso, amigo, amiga, debemos conocer lo que dice la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. No es un libro de religión, es un libro de vida. Es un libro que nos va enseñando cómo vivir en la tierra a pesar que el diablo esté aquí. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ir a un corte y después regresamos nuevamente para estar con ustedes. Son todos. Sí, cada domingo estamos predicando también online. Así es. Dios nos ha abierto las puertas para estar predicando a través de las redes sociales, y cada domingo desde el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata estamos predicando palabra profética, palabra revelada de lo que Dios nos está mostrando para los tiempos actuales. Así que puedes sintonizarnos cada domingo a las 12 del día, es la predicación online. Y después en YouTube puedes tú estar viendo estos programas que quedan registrados. Así que son las bendiciones que hoy tenemos de las redes sociales, del internet, el tiempo de la comunicación. Y terminamos en lo que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a lo que Dios pide. Lo que Dios pide de nosotros es nuestro corazón, que le entreguemos nuestro corazón para que Dios haga de nosotros un adorador. No podemos adorar a menos que Dios abra nuestro corazón a la adoración. A un espíritu quebrantado, dice la Escritura, Dios no lo desecha. Un corazón contrito y humillado. Fue lo que hizo David, el rey David, cuando pecó, cometió adulterio y también asesinato.
Dios sancionó fuertemente a David, pero David se arrepintió de todo pecado. Dios está esperando el arrepentimiento y David se arrepintió de todo corazón. Por eso aquí el Espíritu Santo en David le hizo escribir este hermoso salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. Por eso la Escritura nos habla que debemos entregarle nuestro corazón al Señor para que seamos adoradores y siempre estemos levantando altares de alabanza y de adoración a Dios en cualquier hora del día o en la noche. Así que Dios está esperando oír de nosotros. Así que no descuidemos el tiempo. El tiempo que vivimos es un tiempo muy peligroso y debemos siempre estar buscando la conexión con Dios, conectándonos con el cielo. El único que nos puede ayudar es nuestro Dios y Dios está esperando que nosotros le hablemos. El que clama a Dios, Dios responderá y nos ayudará. Este es el tema que hoy hemos hablado del altar en medio de las crisis. Cualquier tipo de crisis tiene solución. La solución está en Dios, pero el requisito es quebrantar nuestros corazones, humillarnos. El que se humilla delante de Dios alcanzará la misericordia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.